Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Martorell y esto es En Acción, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. Hoy nos acompaña la doctora Luz Pacheco Serga para conversar sobre el concepto de dignidad humana desde una mirada constitucional. La doctora Pacheco es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, investigadora en temas jurídicos y desde el 5 de septiembre de este año ocupa el cargo de presidente del Tribunal Constitucional. Bienvenida, doctora. Para nosotros es un altísimo honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Yo también encantada de poder comunicarme con la ciudad de Tacna y todas las personas que ven el programa. Perfecto. Entremos en materia entonces, ¿qué le parece? ¿Cómo no? Una de las maneras más acertadas de conocer una palabra o un concepto determinado es empezar por la definición. Las definiciones nos apartan de las ambigüedades, de las inexactitudes y de las equivocaciones. Como un primer acercamiento, doctora, ¿cómo podemos definir el concepto de dignidad? Podemos definirlo como el estatuto particular que tiene el ser humano frente a los demás seres vivos al estar dotado de inteligencia, de voluntad, de esa capacidad de relacionarse con los demás y de conocer no solamente objetos materiales, como los demás seres vivos, sino también conceptos abstractos, o sea, conceptos, no solamente objetos, sino conceptos, ¿no? La belleza, el bien, todo, ¿no? Todo lo que el ser humano, sobre lo cual dialoga y se relaciona. Entonces, el ser humano, al igual que los animales, experimenta sensaciones, pero la diferencia abismal es que el animal se guía por el instinto, el ser Claro, humano se guía por la inteligencia. Por tanto, cuando hablamos del modo de ser humano, hay un modo de comportarse que es propio de esa naturaleza racional, ¿no? Inteligente, y eso nos lleva siempre, cuando hablamos de dignidad humana, a un concepto del humano y del bien y del mal. ¿Qué cosa es conveniente y bueno para esa naturaleza? ¿Qué cosa le es contrario? Entonces, respetar la dignidad humana no es un concepto vacío, sino que exige que uno haga ese esfuerzo de identificar qué conducta es acorde con ese estatuto privilegiado y cuál no. No sé si eso ayuda a comprender mejor el sentido. sí, las definiciones, como le comentaba, tienden a clarificar y yo creo que ha esclarecido Ujú. bastante. Doctora, el artículo primero de nuestro ordenamiento constitucional menciona lo siguiente: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Vemos que en este artículo primero, que corresponde al capítulo de Derechos Fundamentales de la Persona, está presente el término dignidad. ¿Cómo se Ujú. materializa eso? ¿Nos puede poner usted algunos ejemplos de esta defensa de la dignidad de la persona? Sí, se materializa en el respeto a los derechos fundamentales, el Ujú, derecho al honor, el derecho a la vida, el derecho a la salud, todo aquello que está en el artículo 2 de la Constitución, aunque es una enumeración y no una relación taxativa cerrada, pero es muy ujú, importante al respecto diferenciar entre lo que son derechos y lo que son pretensiones. El derecho es aquello que nace, en este caso, de la naturaleza humana, viene exigido por el modo de ser humano. También la pretensión es aquello que uno desea que sea, pero no es necesariamente exigido por la misma naturaleza. Eh, ujú. por ejemplo, hoy en día, además, en el término de dignidad se emplea para posturas muy opuestas. Hay gente que te habla de respeto a la dignidad humana y por eso hay que practicar la eutanasia, sobre todo cuando una persona no se puede quitar la vida a sí misma. Te hablan de respeto a la dignidad justamente por lo contrario. Te dicen, no, no, el respeto a la dignidad te lleva a respetar la vida y más bien ver cómo evitar el sufrimiento, pero sin quitar la posibilidad de existir a esta persona. Entonces, a ver, si uno se pone a pensar, cuando uno habla de derecho, siempre tiene que haber un deber. Si yo tengo el derecho al honor, los demás tienen el deber de respetar mi honor y actuar de conformidad con eso. O sea, siempre el derecho va aparejado a un deber. Si habláramos del derecho a morir, entonces habría el deber de matar. Si todos tuviéramos el derecho de morir, tenemos todos los demás el deber de matar a esa persona. Y tal como está nuestro Código Penal, lo que tenemos el deber es de auxilio mutuo, no de homicidio mutuo. Entonces, más bien, si fuera verdad esto, sería traer abajo todo lo que es la convivencia humana, la solidaridad. Lo que creo que sí es un deber fundamental es, en la medida de lo posible, evitar el sufrimiento de los demás. Por eso, en los últimos años se ha desarrollado tanto, por ejemplo, los cuidados paliativos, ¿no? Que llevan a que la persona lleve esa última etapa de su vida con serenidad.
pero es un grave error y es una deformación afirmar que es derecho, porque en ese caso sería simplemente una pretensión, porque además, si te fijas, no hay un derecho a morir. ¿Por qué? Porque no hay un control sobre la propia vida. Es verdad que uno puede adelantar su muerte, por así decir, pero no puede evitar morir. O sea que aunque uno, cuando le llegue el momento donde no quiera, se va a morir. Entonces, si fuéramos dueños absolutos de la vida, decidiríamos cuándo nacemos y cuándo morimos. Eso también demuestra, pues, que es un falso derecho. Sí, bueno, y recuerdo ahora alguna expresión que sostiene que somos administradores temporales del cuerpo, nada más que eso. Y en relación, como un Tal cual. comentario mínimo, ¿no? Lo que usted habla de los derechos fundamentales, las pretensiones equivocadas, erróneas, el Parlamento francés hace muy poco elevó a categoría de norma constitucional el derecho, se consagró constitucionalmente el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Un Sí. parlamento herodiano, sediento de sangre inocente, pretende, o de hecho eleva a categoría de norma constitucional un crimen nefando, como dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Un crimen de carácter aberrante. Bueno, doctora, bueno, y además el tema de la eutanasia también, ¿no? Otro. Sí, mira, sí, sí, es interesante, pero hoy día me han pasado una sentencia de la Corte Interamericana a raíz de un problema que había en El Salvador, de una persona que no he leído el caso, no he leído la Caso sentencia, pero Beatriz. sí, sí, exacto, que dice que la Corte no ha querido declarar como derecho humano el aborto, ¿no? Por lo menos. Sí lo querían, no sé si la Comisión o otras ONGs, pero la Corte no ha dicho que sea un derecho humano fundamental, por lo menos creo que aquí tenemos mejor percepción de lo que es realmente el derecho a la vida, ¿no? De las personas más débiles, ¿no? Más débiles. Y en esa misma línea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, menciona en reiteradas oportunidades el término dignidad. Por Ujú. ejemplo, en el preámbulo se reconoce la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. Em, ¿Usted cree que en general, ¿no? Los estados, no sé si hablar de humanidad, pero los estados, las naciones, reconocen la existencia de la dignidad de la persona o más bien este reconocimiento es propio y exclusivo de nuestras sociedades occidentales? A ver, jurídicamente está reconocido, tal como lo has dicho, en las sociedades occidentales, porque fue a raíz de esa declaración que como un fenómeno en cascada, en la segunda mitad del siglo pasado, se fue incorporando en todas las constituciones el respeto a la dignidad humana. Pero en las que no son, no tienen esta formación o esta cultura occidental que está basada en la cultura griega y en el cristianismo, no, o sea, yo sé que Japón, por ejemplo, descubrió el término persona después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ha estado allí y han recibido lo que es la cultura occidental, pero antes no. Hoy en día, además, aunque esté reconocido en las constituciones, lo que apreciamos, lamentablemente, a partir de la segunda mitad del siglo, finales del siglo pasado y ya que la dignidad se ha centrado simplemente en la libertad, en la posibilidad de decidir. Entonces consideran que se es digno cuando no hace lo que quiere. No importa qué hace, basta con que yo lo haya querido hacer. Y eso es vaciar totalmente de contenido la auténtica dignidad humana. Claro que está, como usted ha sostenido, al menos lo que, lo que he intentado procesar o lo que he entendido es que está íntimamente relacionado al concepto de libertad y al Ujú. de razón, ¿no? Que son Exacto. como partes constitutivas del ser humano. La razón, la Sí, libertad. no sé si esto ayude también a clarificar el tema. Yo escribí un artículo hace algunos años criticando una sentencia del Tribunal Constitucional colombiano, de la Corte colombiana, porque ellos han calificado como derecho fundamental el ejercicio de la prostitución y consideran que es una profesión que ha venido siendo un trabajo para ellos que así no, necesita una protección reforzada porque durante muchos siglos ha sido discriminado. Entonces, la dignidad, como decía Kant, al que denominan el filósofo de la dignidad, decía, digno es lo que no tiene precio. Y no hay cosa más afrentosa, una mayor afrenta, diría yo, que pagar un precio por usar una persona para que otra satisfaga sus instintos. O sea, es como si fuéramos en la época precristiana, antigua, ¿no? Entonces, más bien, yo entiendo que la prostitución es un oficio, en todo caso una profesión, pero no tiene la categoría jurídica de trabajo. Es falso hablar de trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque el trabajo es una categoría que está en la Constitución como derecho y deber, y nadie tiene el deber de prostituirse. En cambio, tenemos el deber de trabajar y de ser útiles a la sociedad.
Entonces, en el caso de Colombia, ellos han puesto todo todo, han hecho todo el punto de insistencia, por decir así, en la libertad. No importa qué hagas, como tú lo has decidido, ya eso es civil. Y ahí creo que si vaciamos de contenido a las palabras, nos hacemos un daño entre todos. Ujú. Me parece haber leído que usted, no sé si desarrolló una tesis en base al concepto de trabajo o un De art- dignidad humana. Sí, mi tesis doctoral es la dignidad humana en el derecho de trabajo, sí. Es el respeto a la dignidad humana. Esa fue mi tesis Entonces, doctoral, sí. entonces usted sostiene que se está vaciando de contenido el término. Claro, claro, porque imagínate, además yo creo que si alguien realmente estima a una persona, no le desea que se dedique a la prostitución. Eso no significa criticar a nadie ni hacer un juicio de nadie, pero sí el hecho mismo, los estados tienen programas de recuperación cuando una persona estaba en la prostitución. Entonces, si tiene eso, o si también en el Perú ya no es delito la prostitución en sí, pero sí promoverla. En cambio, nadie considera un delito promover que alguien sea sastre o que sea cocinero o que sea cualquier otra profesión técnica. Entonces, Ujú. allí es un engaño pretender que la prostitución es un oficio más. No, no, no. Más bien tendríamos que poner todos los medios para evitar su proliferación por el fin de, sobre todo las mujeres, que son las que Ujú. sufren después la trata, la violencia y todo lo que sabemos que hay alrededor. Bueno, y en especial porque se lesiona la dignidad de la persona. Efectivamente, efectivamente. En el caso controversial del aborto, bueno, nuestra posición, seguramente usted también estará en la misma línea, pero nuestra posición sostiene que es una ejecución prenatal y que en realidad el aborto no es como se dice eufemísticamente una interrupción voluntaria del embarazo, sino, por el contrario, una eliminación deliberada de un ser humano inocente e indefenso. ¿Se puede hablar de violación a la dignidad de la persona en el tema del aborto? ¿De qué manera, y además, perdón, de qué manera nuestra Constitución defiende al nasciturus, al bebé por nacer? El artículo segundo de la Constitución, cuando antes de enumerar cuáles son los derechos fundamentales reconocidos expresamente, ¿no? Hace expresa mención de que también tiene derecho el concebido para todo aquello que le favorezca. Entonces, Ujú, nuestra Constitución, al igual que la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce que, bueno, por el avance de la ciencia, se sabe que la vida empieza con la concepción. Entonces, indudablemente se viola la dignidad del nasciturus, del concebido, cuando se le quita la vida, ¿no? Es la mayor vulneración. En cambio, es sí un misterio que una persona sea guardiana de otra, custodia al otro. Entonces, yo pienso que el concebido es como si hubiera entregado en depósito a la madre, y así como el depósito como figura civil, el depositario no puede hacer uso de ese bien, sino que tiene que guardarlo, protegerlo, algo similar ocurre, ¿no? Y creo que hay casos sí duros, extremos, que al final, como puede ocurrir una persona con malformaciones que nace y muere, bueno, pero por lo menos la madre no tiene después el peso en la conciencia de que ella le quitó la vida antes de tiempo. Yo he conocido a varias personas, varias mujeres que han abortado, y no conozco ninguna, o sea, nadie de esas personas, ¿no? Que tiene ocasión de tratar durante años, que no sienta como un trayazo en su alma cada vez que se acuerda de ese tema, ¿no? Es algo que no pueden borrar, ¿no? Una me acuerdo me decía, cuando veo un niño pienso, mi hijo tendría esa edad y yo no lo dejé, ¿no? Entonces, si una mujer, bueno, puede que no le importe, pero normalmente a todas, a la mayoría, el haber cometido un aborto es incluso un mayor trauma que una violación, porque en la violación ha habido un rechazo, en cambio en la concepción se desarrolla la hormona del apego. Entonces, hasta biológicamente es un mayor arrancón quitarse un hijo de las entrañas que haber sido violentada, lo cual también es terrible, tenemos que evitar que ocurra, indudablemente, ¿no? Pero si alguien ha sufrido una de estas situaciones, yo conozco también varios casos que al final han decidido tener el hijo y no han querido verlo. O sea, ni lo han visto, ni han querido nada con él, pero como decía antes, por lo menos le respetaron la vida, ¿no? sí, completamente de acuerdo, doctora. Bueno, el aborto es la extirpación violenta de un ser humano, ¿no? De su Sí, lugar sí. natural vital. Y ya que estamos en Mm. épocas navideñas o en tiempos navideños, pues es imposible recordar en el nacimiento de Jesús qué es lo que le dice el arcángel Gabriel, la primera palabra que utiliza el arcángel Ujú. Gabriel con María, que es Chaire, alégrate.
Alégrate Ujú. porque estás en paz. Y luego cuando fallece Jesús, cuando es crucificado en el Gólgota, María siente que se le atraviesa la espada, una espada, ¿no? En el corazón. Yo creo que eso también, por ser madre, ¿no? Ambas cosas tienen que estar unidas y podemos Sí. vincularlas a la cuestión del aborto, ¿no? Sí, además si uno estudia cuáles son los métodos de aborto, cada Claro. cual más inhumano que el otro, ¿no? La inyección salina que lo quema vivo, la aspiración que lo sacan, lo destrozan. O hemos, no sé, habrás leído, ¿no? Los testimonios de gente que, este médico Nathanson que le cometió tantos miles de abortos y la Ujú. primera vez que vio una ecografía y oyó como se dice un grito en silencio, ¿no? Del niño cuando vio que entraba el cuchillo, el bisturí, ¿no? Trata de huir y bueno, o sea que es un ser que siente, ¿no? Tantos testimonios hay ahora de que el niño recién nacido reconoce la voz de la madre, ¿no? Ahora me acuerdo una cosa que me pareció tan bonita de un niño que nació prematuro y se estaba muy mal, era el segundo hijo de una pareja, y entonces el hermanito mayor tenía creo que 3 4 años, no tenía más, estaba el chiquitito en la incubadora y entonces el mayor quería entrar a cantarle, porque siempre le había estado cantando durante el embarazo y los médicos no querían que pasara a esa zona. Pero tanto insistió el chiquito que lo dejaron pasar y es verdad que su hermanito estaba, no daba señales, o sea, parecía que ya se iba. Y él empezó a cantar y a la medida que cantó, el bebito empezó a moverse y ahí se recuperó. Es decir, que sí hay un reconocimiento, no es un objeto sin más, ¿no? Lo que es esa criatura. Entonces, coincido contigo en que es muy, muy violento, muy duro y hay un sufrimiento del niño al que se le quita la vida, porque se da cuenta de lo que está pasando. De alguna manera, bueno, pasa a todos los niños, ¿no? Sí. Doctora, ¿usted considera es, que ser creyente o cristiano eh, es necesario ser creyente cristiano, perdón, para reconocer la dignidad de la persona? ¿O usted No, cree que esto no importa y que en sociedades ateas o mayoritariamente de no creyentes se da de la misma manera? Hay un reconocimiento idéntico de la persona, tanto si uno es creyente o no. claro, es que hay cosas que percibimos naturalmente, no necesitamos una revelación divina para saber que son de una manera y otra. Y cuando una persona actúa con recta conciencia y de verdad quiere conocer la verdad, una persona es creyente, a lo mejor tiene así se le reafirma lo que naturalmente ha conocido. Pero yo Ujú. sí defiendo el derecho a la vida. Hemos hablado este mundo, no es porque la fe católica me lo enseñe. Eso me lo ha dicho la razón con mis estudios y lo compruebo una vez más en mi fe, cuando leo las cosas, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Pero me parecería un grave error decir que yo defiendo la vida porque soy católica, ¿no? Yo defiendo la Claro, vida porque simplemente por derecho natural. ¿Sí? claro, el derecho natural. Ujú. Doctora, una última pregunta. ¿Todas las constituciones que el Perú ha tenido a lo largo de su república reconocen la existencia de la dignidad de la persona? ¿O desde cuándo este concepto empieza a aparecer en nuestra Carta Fundamental? En nuestra Carta Fundamental, al igual que un segundito, perdón. Sí. En nuestra Carta Fundamental, al igual que ha pasado en los demás países occidentales, ese concepto específico ha sido después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero la Ujú. conciencia de que el hombre tiene una dignidad particular es desde siempre. Suelo citar el caso de un poeta griego, el siglo octavo, me parece antes de Jesucristo, Hesíodo, que en su Ujú. poesía él dice algo así como que Zeus ha puesto bueno, los animales para arreglar sus diferencias, la violencia. En cambio, al hombre le ha puesto la justicia. Y el que no la sigue se pierde a sí mismo. Entonces, el hombre siempre ha sido consciente que es distinto a los animales, Ujú. y que no podemos hablar, o sea, ahora he escuchado, ¿no? Por ahí que hay algún juez que dice que los ríos son sujetos de derecho, ¿no? Tienen dignidad, pero no, pues las cosas no son objeto del derecho. Más bien, la dignidad del ser humano es que tiene que saber respetar la naturaleza, el sistema, respetar todo este problema que tenemos ahorita para no caer en el calentamiento global cada vez más. Entonces, por un lado, el hombre siempre ha sido consciente de esto, pero jurídicamente se ha recogido con precisión a partir de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos
que además solo dice una parte y yo te digo el final, cuando dice que todos los hombres nacen iguales con derechos inalienables Ujú. y deben de comportarse fraternalmente entre sí, dice la Declaración Universal. Entonces, comportarse fraternalmente deja fuera del lugar pues, la eutanasia, el aborto, todo aquello que sea dañar a otra persona, lo que consideran, ¿no? Que son tipos de cainismo, ¿no? Son tipos o variables del método cainita. También También. matarnos entre nosotros. Yo también recuerdo, doctora, lo que usted dice de Siodo. Ah, em, Dique y hay dos, creo recordar. Justicia y efectivamente, exacto, vergüenza, ¿no? Que son los exacto. que van a organizar las sociedades para vivir mejor. Bueno, Es cierto. doctora, le agradezco su presencia, sus valiosas aportaciones y especialmente su tiempo. No, te agradezco yo también la oportunidad de conversar, ha sido muy grato.